Estamos aquí conectados, gracias al Señor, y vamos a iniciar este tiempo, ¿no?, para la prédica, el sermón de este domingo. Y traigo una palabra que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida, así que presta mucha atención a lo que el Señor te va a hablar hoy. Yo quiero que usted, por favor, si es tan amable, vaya conmigo al libro de Romanos. El libro de Romanos. Y el tema de este mensaje es: renueva tu mente. Renueva tu mente. Este texto fue en un tiempo de mucha bendición para mí. Disculpen. En un tiempo este texto fue de mucha bendición para mí y me ayudó a tener un entendimiento de las Escrituras más amplio, comprender cuál era la voluntad del Señor para mi vida. Y yo creo que así como me bendijo, también te va a bendecir a ti. Y la palabra de Dios es nueva cada mañana, así que estoy confiado en que este mensaje va a edificarte y va a tocar las fibras más profundas de tu ser. Este tema es sumamente valioso e importante y les voy a explicar por qué. Una de las cosas más preocupantes y que nos preocupa a muchos pastores alrededor del mundo hoy es el hecho de que hay personas que corren a la iglesia, pero no tienen seguridad de salvación. Hay mucha gente, escuche, yo sé que quizá a usted en algún momento también le ha ocurrido. Hay personas que estando en la iglesia y sirviéndole al Señor por mucho tiempo, han dudado de su salvación. Hay otros que no es que hayan en sí dudado de su salvación, pero les preocupa el estar caminando en la voluntad del Señor. Y hay otros, un tercer grupo, que está en la iglesia y jura que son salvos, pero que lamentablemente no lo son. No han nacido de nuevo. Un ejemplo de ello es Judas. Judas estaba con Jesús. Judas caminaba con Jesús. Judas vio los milagros. Cuando Jesús envió a los 72 a predicar, Judas estaba entre ellos. Y Judas también, aunque la Biblia no lo registra, pero me imagino yo, porque Jesús le dio orden de que echaran fuera demonios. Posiblemente Judas estaba echando fuera demonios, sanando a los enfermos, haciendo milagros, enviado por Jesús. Sin embargo, Judas no alcanzó salvación. Y tenemos que hablar de esto porque acabamos de hablar hace un rato de que Jesucristo está a la puerta. Jesucristo viene por su iglesia y que este tiempo es ahora más cerca que antes. O sea, en cualquier momento Jesús viene por su iglesia. Y cuando yo le digo en cualquier momento, es en cualquier momento. En cualquier momento. Y eso da mucho que pensar. Pero en Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice para que comprobéis, o sea, es decir, debemos comprobar, ¿ok? Debemos comprobar que estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿Cómo lo compruebo? Dice la Biblia
no conformándote a este siglo. Bien, yo doy gracias a Dios, sé que Él oxigena mi mente, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo con su aliento, y sé que el Espíritu Santo ahora tratará con tu vida y vas a aprender, y al tener este conocimiento, ese conocimiento de la verdad traerá liberación y traerá sanidad. La palabra de Dios dice, envió su palabra y lo sanó. Así que yo estoy seguro que al enviar la palabra, ella va a traer salud a tu cuerpo, va a traer salud a tus huesos y va a traer sanidad. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Así que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, el verso 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿qué quiere decir culto? ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante que entendamos, estos dos textos son ricos de conocimiento, tienen un montón de cosas allí que podemos extraer y ser edificados. La palabra allí, culto, significa homenaje externo. Escuche bien, homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Y yo no sé si usted puede entender esto. Escúcheme, por favor. Homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. ¿Entiende eso? Externo. Es decir, que no solamente tú das homenaje al Señor con tu corazón y tu interior, sino que también debe haber una muestra externa de ese amor que tú profesas. Así que cuando rendimos culto delante del Señor, necesitamos necesariamente que por fuera también honremos al Señor. Y tú me dirás, bueno, pastor, ¿cómo lo hago? Sencillo. Cuando estás en tiempos en la iglesia de adoración, etcétera, etcétera, centrar tu vida y tu cuerpo. Cuando tú te vistes para el Señor, cuando todo lo que estás haciendo en ese culto lo estás haciendo para glorificar a Dios, tú tratarás de darle un culto al Señor perfecto. De nada vale estar en la iglesia en un culto mirando el celular, de nada vale estar en la iglesia en un culto mirando hacia los lados o pensando en la ropa que dejé lavando o pensando en muchas cosas. Eso no honra a Dios. Pero cuando tú te vistes y cuando tú todo lo que estás haciendo físicamente lo haces para el Señor, tú estás rindiendo un culto al Señor. Cuando te postras de rodillas, cuando levantas tus manos, cuando levantas tu voz, tú estás externamente dando honor a su nombre. Así que para los que dicen que a Dios no le importa lo de afuera, sino lo de adentro, déjame decirte que eso es falso. A Dios le importa tanto lo que tú tienes dentro de tu corazón como lo que manifiestas en tu cuerpo, externamente, fuera de tu cuerpo. Por eso, si eres cristiana, debes vestirte con decencia. Si eres hombre, tienes que vestirte con decencia. ¿Por qué? Porque Dios también observa eso. Culto quiere decir homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Por eso en los templos no se come. Por eso en la iglesia, mientras estás en la iglesia, no debes estar comiendo, porque ese tiempo no es para eso. Ese tiempo está santificado, está separado y está apartado para Dios. Y a ti que te estás conectando a través de la red, quiero que sepas lo siguiente. Aunque por causa de este virus, ahora se ha abierto esta nueva normalidad de conectarnos a distancia, eso no te da permiso legal a ti
para que mientras estés en el culto, estés comiendo o estés, vamos a decir, entre comillas, en paños menores allí, porque nadie me está viendo, o de repente, ¿no? Estés en tu casa haciendo cosas que no convienen. Tú tienes que sacar ese tiempo y apartarlo para el Señor, porque este es el culto racional que el Señor está esperando. Y te me dirá, bueno, pastor, pero ya entendí la parte del culto. Bien, entiendo eso. Pero ¿qué significa racional? Porque dice el texto, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es eso racional? La palabra allí racional significa que posee razón, o mejor, que se ajusta a sus creencias, sus decisiones y su conducta, a lo que está de acuerdo con las normas teóricas y prácticas de la razón. Es racional, quiere decir, es lógico, coherente, fundamentado en razones, o sea que es razonable, coherente, razonable. Cuando brindamos culto al Señor, no lo hacemos solamente con nuestro exterior, lo hacemos también con nuestro interior. Eso es lo que quiere decir. Tú lo estás haciendo racionalmente. Los seres humanos tenemos la capacidad de razonar. Así que cuando estamos brindándole un culto al Señor, lo hacemos de manera que racional. Y usted me dirá, Reinaldo, ¿por qué me estás hablando de esto hoy? Un domingo. Yo estoy esperando que tú me digas que una palabra profética, que el Señor me va a bendecir, que el Señor me va a dar esto, lo otro. Sencillo, te estoy dando esto porque esta palabra que el Señor me dio, me la dio. Porque sin esto no podemos alcanzar lo demás. ¿De qué te vale, dice una canción, alcanzar lo que quieres, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Dice en la canción de René González. Cuando hacemos lo que hacemos, Dios no solo ve que lo hacemos, Dios va a buscar el por qué lo hacemos. Dios busca la intención del corazón. Hermanos, ya basta, y es lo que el Señor está diciéndonos hoy, basta ya de tratar de engañar a Dios. Basta ya de creer que no somos cartas leídas delante del Señor. Basta ya de vivir un evangelio de apariencia. Dios lo que está diciendo aquí es que lo que tú estás haciendo por fuera se ajuste con lo que está dentro. Que lo que está en tu corazón revele lo que está afuera. Y lo que se ve por fuera revele lo que está en tu corazón. Hoy día hay muchas discusiones que cómo debo lucir por fuera, que a Dios no le importa lo de afuera, que lo que a Dios le importa es lo de adentro. Eso es mentira. Y eso son cosas que inventan los hombres. A Dios le interesa todo de ti. Un día Dios me habló esa palabra. Me dijo, yo quiero todo de ti. Todo. Todo. No solo algo de mí. Todo. Por eso yo no le he negado nada. Mis hijos son de Él. Mi casa es de Él. Mi esposa es de Él. Todo lo que tengo es de Él. Todo, 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 todo. Es decir, para servirle al Señor. Yo le sirvo al Señor con mis hijos, yo le sirvo al Señor con mi esposa, yo le sirvo al Señor con mi casa, le sirvo al Señor con mi vehículo, le sirvo al Señor con todo. Por eso a mí no me tembló la mano para plantar una iglesia en mi casa. Y a ti no debiera temblarte el pulso para abrir una célula en tu casa. Porque decimos, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Pero cuando llega el momento de la verdad, bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿me entiende lo que estoy diciéndote? El Señor está pidiendo de nosotros que seamos coherentes, coherentes, coherentes. Y el verso 2
dice más. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Escucha esto. La única manera de yo poder comprobar que estoy caminando en su voluntad es siendo transformado. Y aquí vengo, ahora estábamos en la orilla, ahora vamos a nadar para lo profundo. Y esto, yo quiero que te agarres allí, como le digo yo a mis hijos cuando estoy en el carro y bromeo con ellos porque están en el asiento trasero, ¿no? Y digo, sujétense bien, y le digo a mi hija siempre bromeando, agárrate la peluca porque voy a acelerar. Escuche, y agárrense la peluca, porque vamos a acelerar. Y la gente le gustan los mensajes emocionantes, ¿no? Bueno, ustedes quieren, búsquense a Michael Calpiadosa, ¿sabes qué se llama el pastor? Michael Calpiadosa, sí, que él, sí, él anima mucho y es un tremendo hombre, tremendo, en la forma en que él manifiesta el mensaje. Pero el asunto aquí no es cuánto te anima el pastor, el asunto aquí es qué te está diciendo el pastor, sea que te lo diga de manera animada o de manera pasiva. Escucha, porque estas palabras te van a cambiar la vida, te la van a cambiar. Oye bien. En primer lugar, yo veo en este texto, en el verso 2, yo veo en primer lugar, Dios espera que seamos verdaderamente transformados. ¿Usted sabía que la salvación de tu alma no viene a tu vida por una oración de arrepentimiento? Me explico. Hay personas que se han arrodillado en la iglesia y han aceptado un llamado. ¿Quieres convertirte al Señor? Y ellos, por la razón que sea, han aceptado y se han acercado a la iglesia. Y se han puesto allí de rodillas o hasta de pie y han orado. Repite esta oración conmigo y repiten la oración. Pero eso no certifica que la persona ha nacido de nuevo. Pastor, ¿cómo yo sé si yo nací de nuevo? Esa es la pregunta. ¿De qué? Del $1.500.000, como yo digo. ¿Cómo tú certificas eso? Y es importante porque les dije que hay un porciento muy grande en la comunidad cristiana que no sabe si de verdad es algo. ¿Tú te imaginas Jesús llegando a buscar a su iglesia y tú indeciso si te vas a salvar o no te vas a salvar? Dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. De modo que no confiar en Dios y tener seguridad de salvación es pecado. ¿Por qué? Porque tú caminas en inseguridad, porque tú estás caminando de manera tibia y porque has sido irresponsable delante del Señor al no analizar tu vida y ver si en realidad estás en la fe. Escucha esto. Dios espera que seamos transformados, nacidos de nuevo, regenerados. Dice acá, la palabra griega para transformarse es la palabra metamorfosis. Y esta, a su vez, sugiere un cambio. Usted ha visto una oruga, ¿no? Y yo sé que si ha estudiado, se ha dado cuenta, le han dado esta materia. Y quizás yo lo vi en la naturaleza. Tuve la oportunidad de que antes de que me lo enseñaran, verlo con mis ojos. Ya luego en la escuela aprendí lo que era una metamorfosis. Pero yo recuerdo que donde yo vivía era mucho bosque y por lo tanto abundaban las mariposas. Yo recuerdo que en tiempos de mariposas era una belleza ver todo tipo de mariposas.
de toda clase de mariposas volando alrededor nuestro, y eso era una maravilla. Obviamente uno, por ser niño ingenuo y no saber cosas, a veces coleccionábamos las mariposas, las coleccionábamos y las poníamos, como se dice, disecar. Se disecaban y se ponían en una tablilla con cristal, con un cristal, y era algo hermoso de ver. Pero quien ve una bella mariposa nunca, si no tendría este conocimiento, se imaginaría que ese gusano repugnante, que nadie quería tocar, que nadie quería ni siquiera estar cerca de él, maloliente, se pudiera convertir en una belleza de la naturaleza como lo es una mariposa. Y yo tuve la oportunidad de ver diferentes tipos de larvas, ¿no? Convertirse en hermosas mariposas. Pero eso no pasa así como un abrir y cerrar de ojos, sino que es un proceso. Y yo veía cómo estos gusanos, orugas, perdón, la palabra correcta, oruga, comenzaban a comerse las hojas de la mata de limón o de cualquier árbol, de la mata donde estuvieran, se la comenzaban a comer con desesperación. Ellos comían como si fuera una carrera contra el tiempo. Comían con desesperación, comían, devoraban, se pasaban el día entero devorando hojas. Y esto es increíble, porque si comparamos una oruga con un nuevo creyente, es como cuando el creyente está leyendo, está estudiando la palabra, porque él está comiendo, devorando la palabra, para que cuando el cambio venga, él tenga todo lo que necesita para que ese cambio suceda. Es la palabra de Dios que nos transforma. El predicador no tiene poder para transformar a nadie. Es la palabra de Dios que al penetrar nuestro corazón trae una transformación. Pero entonces hoy día vemos cristianos entreteniendo a la iglesia. Pastores que entretienen a los miembros. No les predican la verdad, les entretienen. Y la gente va y se acumulan multitudes allí donde ese pastor, porque él tiene una gracia y entretiene a las masas. Pero cuando una palabra viene de Dios, no te va a entretener, te va a confrontar. Lo primero que hace el Espíritu Santo, dice mi Biblia, no sé la de otro, pero la mía dice que es que convence de pecado. Eso es lo primero que hace una palabra cuando viene de parte de Dios. Convence de pecado. Y la oruga come con desesperación la hoja, que es como un símbolo de la palabra, y luego ella comienza a sacar como una seda, como una tela, ¿no? Y comienza a cubrirse el cuerpo, ella se cubre. ¿Y saben qué sucede? Es como, simbólicamente, es como si muriera. Yo cuando era niño tomaba estos capullos y llegara un momento donde yo lo abría. Era un niño, no sabía. Lo abría a destiempo. ¿Y saben con lo que me encontraba yo? Yo me encontraba, cuando abría el capullo, con un líquido viscoso. Entiéndalo. La oruga, en su proceso de transformación, se había, ¿cómo diría? Se había disuelto. Se había disuelto su cuerpo. ¿Entiende eso? En pocas palabras, la oruga muere para poder vivir. La oruga se disuelve
dentro del capullo y en el proceso de la transformación, de la metamorfosis, la oruga hace de ese capullo como una tumba, como un sarcófago, ¿qué se dice? Podría decir. Como un sarcófago donde está muerta. Pero luego pasa un milagro, y es que de allí surge una hermosa mariposa. Una metamorfosis, un cambio, no es fácil, requiere un milagro. Escucha, ver una oruga convertirse en una mariposa tan hermosa, eso es un milagro. Eso es un milagro, eso no es algo, eso es algo que uno lo ve como natural, pero yo digo que eso tiene que ser algo sobrenatural, porque es impresionante. Y esto es lo que Dios espera. Dios espera que tú seas transformado. Tú tienes, según lo que veo aquí, que morir para poder vivir. Nuevo nacimiento no es solamente una oración. No es solamente me convierto y me arrepiento de mis pecados. En la salvación, tú nada eres, sino Dios, que es quien da el crecimiento. La palabra de Dios nos muestra que la salvación es un milagro, es algo que ocurre, es un cambio que no sucede por fuerza humana. Yo conozco personas que fumaban, se entregaron a Cristo, nacieron de nuevo, y cuando vuelven a buscar porque tienen hábitos, el cuerpo está sujeto al hábito. Cuando ellos van y requieren el cigarrillo por hábito y lo comienzan a fumar, se dan cuenta que no lo necesitan. Es más, hasta les da asco. Gente que tomaban, que vivían en alcoholismo, se entregaban a Jesús, nacían de nuevo y odiaban para siempre el alcohol. Escucha algo. Y esto es peligroso lo que voy a decir, pero es importante que lo entiendas. Y te hablo en el poder del Espíritu Santo. Escucha. Cuando una persona viene a Jesús y él dice que se ha entregado al Señor, pero él sigue deseando el alcohol, él sigue deseando fumar, pero él lucha contra eso, hay una lucha contra eso. Tiene que tener cuidado, porque probablemente no se haya completado el nuevo nacimiento. Posiblemente ese hermano o esa hermana están en el capullo. ¿Me estoy dando a entender? Pero todavía la transición de oruga a mariposa no se ha completado. Hermanos que antes de venir a Cristo vivían bajo maldición. Todo era una desgracia en su familia, todo era una desgracia en su vida. Pero de repente vienen a Cristo y las cosas siguen tal y como eran antes de ser cristiano. Tienes que tener cuidado porque posiblemente no hayas nacido de nuevo. Personas que vestían de una manera impropia y se acercaron a Cristo y supuestamente entregaron su vida a Jesús, pero no hubo ningún cambio. Siguen vistiendo igual, siguen siendo la misma persona, pero son cristianos. Entonces, hay un problema allí, porque aquí me dice que Dios espera que tú y yo seamos transformados. Ahora entiende lo serio de esto. Esto es serio. Esto es muy serio. Présteme atención, por favor. Cuando Jesús llega
a la vida de una persona es que esa persona no vuelve a ser la misma. Hay una transformación, y se lo he explicado de esta manera en otros momentos. La regeneración, la renovación es un milagro. Es algo que ocurre en el interior de la persona, desde el interior hasta el exterior. La oruga no solamente es transformada por dentro, ella se cubre en lo físico, ¿no? Su cuerpo lo cubre en un capullo, de donde entonces comienza el proceso de la metamorfosis. De modo que al entregar tu vida a Jesús, tiene que haber un cambio, debe haber una transformación. Obviamente, a veces esa transformación se da de la noche a la mañana y a veces es un proceso. Sí, a veces es un proceso, porque la oruga no se hace mariposa de la noche a la mañana, sino que es un proceso, una metamorfosis, un cambio que sucede paulatinamente dentro de ese capullo. Del mismo modo, sé que cristianos luchan con situaciones. Escuche, tú puedes luchar con cosas de la vida, pero eso, escuche lo que quiero decirte, eso que antes de venir a Cristo era ese pecado que era rey en tu vida, que te dominaba, que te gobernaba, ese pecado tiene que morir en el mismo momento que te hiciste parte del pueblo de Dios. Puede ser que sí, vas a tener tentaciones, vas a tener luchas con otros problemas, pero ese problema ya no será un problema. Si la mujer era prostituta, cuando vino a Cristo, en ese momento se cortó la prostitución. ¿Por qué se cortó la prostitución? Se cortó porque ella sufrió una metamorfosis, un cambio que ocurrió aquí primero. Un cambio de mentalidad. Fue un cambio de mentalidad, una transformación en su mente que le hace aborrecer ese pecado. Y tendrá situaciones con otra clase de pecado en su camino en Cristo. Quiero darme a entender, en su camino que sí, van a haber pruebas, situaciones que le van a hacer tropezar, le van a hacer pecar. Pero no el pecado que originalmente le afectaba antes de llegar a Cristo. Por eso Jesús le decía a las personas que eran encontradas en pecado, faltos delante del Señor, Jesús le decía, vete y no peques más. ¿Se estaba refiriendo a todos los pecados? ¿Que no pecara más? No, se estaba refiriendo a ese pecado que en el momento era el pecado que le dominaba, le gobernaba. Así que debe haber una transformación, una renovación en el interior de la persona. En el interior de la persona. Dios espera que seamos transformados. Iglesia, Dios está esperando que seas transformada. Si no hay un cambio en tu vida, no te engañes, no has nacido de nuevo. Tienes el conocimiento de Dios, sabes de Dios, conoces textos de la Biblia, pero no hay un nuevo nacimiento. Ser cristiano no es usar una falda larga. Ser cristiano no es ir a la iglesia con una Biblia grande debajo del brazo todos los domingos. Ser cristiano es un milagro. Un cambio, una transformación. Y si eso no ha sucedido en tu vida, tienes que ir a tu habitación, levantar las manos al cielo y decirle, Señor, sálvame. Señor, ten misericordia, sálvame. Y tienes que clamar y clamar y clamar y gritar hasta que el milagro venga. Porque lo digo siempre, lo vivo diciendo. Como dice el apóstol Pedro, no me cansaré de repetir las mismas cosas. Lo más duro en la vida cristiana es creer que eres cristiano
y en realidad no serlo. Dios espera que en tu vida haya un cambio profundo que empiece en tu alma. Recuerden que el alma es el asiento de las emociones, del pensamiento, del intelecto. Esto significa que debe haber un cambio aquí. Si eres cristiano, viniste a Cristo, comenzaste a ser confrontado con la palabra y sigues pensando como pensabas en el mundo, lo siento, hermano, no eres cristiano. No eres cristiano. Hay muchos pastores que van a tener que dar cuenta al Señor, porque ellos utilizan medios carnales, ellos utilizan cosas de su alrededor, sistemas, formas para atraer a la gente. Y tú ves las iglesias llenas de personas que lamentablemente no tienen arrepentimiento porque no se les predica el evangelio, se le da motivación. Tú ves ahora en la red un montón de predicadores que no hablan la palabra, dicen cosas verdaderas. Si tú quieres oírlo, tú te puedes sentar a escucharlo como cuando tú vas a un seminario de motivación, ¿no? Un seminario de motivación, que son buenos. No digo que no. Te ayudan para la vida, para enfrentar la vida, te ayudan, pero no te dan salvación. No te dan salvación. ¿O ustedes creen que los escribas y fariseos no hablaban bien? Esa gente tenía conocimiento. Eran doctores de la ley. Doctores. Se sabían la Biblia desde la A hasta la Z. Pero dice la Biblia que la gente decía de Jesús, pero él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Porque Jesús le confrontaba con el pecado. Les confrontaba, les hacía ver su desgracia interior a las personas. Dios requiere de nosotros que seamos transformados, que seamos renovados aquí en nuestra mente, en nuestro hombre interior. Tu alma escucha, tu alma descansa, en tu alma descansa esto, el intelecto. Por eso debes cambiar tu forma de pensar. Y esto es algo 50-50. Es algo que Dios hace de manera milagrosa, pero al mismo tiempo tú pones tu parte también. ¿Cuál es tu parte? El hecho de cambiar de dirección, de no seguir haciendo las cosas que hacías antes, de no seguir vistiendo como estabas vistiendo antes de venir a Cristo. La gente critica mucho a los pentecostales, a los rebequendas, pero una de las cosas que yo he visto buena en los pentecostales, y eso yo lo viví porque me crié en una iglesia pentecostal, nací en una iglesia pentecostal y me crié en ella, y yo me crié porque fui un niño, fue lo siguiente, que cuando una muchacha venía a Jesucristo, las hermanas de inmediato se preocupaban, se reunían todas y comenzaban de su ropa a buscar, a ver qué cosa le servía para que inmediatamente abandonara esa vieja manera de vestir. Y yo quiero que usted me entienda aquí, porque no sé, la gente a veces tú le explicas las cosas hasta con cucharita y no te entiende a veces, porque cada cabeza es un mundo. Yo no estoy hablando aquí de usar falda larga o pantalones, yo no estoy hablando de eso. No me malinterprete, ¿eh? No me malinterprete. Yo sé que aquí hay gente entendida. Yo lo que estoy hablando es de que debe haber un cambio interior que se exprese por fuera. Amén, gracias. Que se exprese por fuera. Que se note por fuera. Es que tú no puedes seguir siendo la misma persona. No puedes seguir siendo la misma persona. Está bien que si usas un pantalón, que si usas lo que sea. Yo no tengo que ver con eso. Eso para Dios es nada. La religión te impone cosas. Pero lo que te quiero decir es
Que si tú eres una joven que andaba con el ombligo fuera, por Dios, ya tú eres cristiana, ya tú no vas a andar así. Tú vas a vestir diferente. Si tú eras un hombre que andaba con el pantalón más apretado que la situación, ya tú no puedes caminar así. Andabas con el pecho afuera, tú no vas a andar así. Tú vas a cubrir el cuerpo, pastor. ¿Y por qué voy a cubrir el cuerpo? Sencillo, porque leímos en Romanos capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 o capítulo 12, verso 1. Perdón, capítulo 12, verso 1, gracias. Dice, por la misericordia de Dios, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tu cuerpo debe estar delante del Señor en sacrificio vivo. Por eso el cristiano ayuna. Por eso el cristiano ora. ¿Saben que hay cristianos que se le pasan meses sin orar de rodillas? Oran sentado, oran acostado, oran de todas las formas, pero no oran de rodillas. Dios espera que tu cuerpo sea un sacrificio vivo. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En Efesios, puede buscarlo allí, Efesios capítulo 4, verso 24. Efesios capítulo 4, verso 24. Dice que Dios espera que tú te vistas del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Lo voy a repetir. Efesios 4, 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, que Dios espera que en esa transformación, que en esa metamorfosis, que en ese cambio de vida que tú modelas, tú te vistas de una nueva persona. Y esa persona es Cristo. Dice, pastor, ahora soy cristiano. ¿De qué me he visto? De Cristo. Vístete de Cristo. Camina en justicia, camina en santidad y camina en verdad. Lo segundo que vi en los textos de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, bueno, en el verso 2 específicamente, es lo siguiente. Dios espera que renueves tu mente. Porque es imposible que lo de afuera cambie si no hay una mente renovada. Noten que la oruga, antes de expresar lo que hay fuera, comienza a trabajar ¿con qué? Con lo que hay dentro. ¿Se dan cuenta? La oruga, porque señores, dice la Biblia que la naturaleza cuenta la gloria de Jehová. Es decir, hay gente que incluso nunca tendrá un contacto con la palabra de Dios, porque viven en lugares remotos. Pero por la naturaleza misma, Dios les revela a ellos. Dice el libro de Romanos, les revela a ellos a través de la naturaleza su grandeza. ¿Cómo conocí yo al Señor? A través de la naturaleza. Dios se me reveló en la naturaleza. Entonces, escúchenme mucha atención, por favor. Dios espera que renueves tu mente. En Efesios capítulo 4, verso 23 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Debes renovarte en tu mente. Pastor, ¿cómo logro eso? A través de la palabra viva de Dios. Tú lees y aplicas. Lees y aplicas. Lees y aplicas. Cuando naciste de nuevo, Dios te dio una nueva mente. Dice la Biblia que es la mente de Cristo.
porque tú te vestiste del nuevo hombre. Si tú en verdad eres cristiano, eres cristiana, te vestiste del nuevo hombre, que es Cristo. Y tienes la mente de Cristo. Ahora tú tienes que llenar esa mente de la palabra de Dios. Porque ¿qué hizo Cristo? Desde su niñez. ¿Qué hizo Cristo? Aprendió obediencia a través de la palabra de Dios. Tú, como nueva criatura en Cristo, también tienes que aprender y llenarte de la palabra de fe. Y dice aquí, en Efesios 4:23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí la palabra renovar significa volver algo a su primer estado. Dios espera que compruebe su voluntad. Y la palabra comprobar es verificar, confirmar la veracidad o la exactitud de algo. Se lo voy a repetir: renovar, volver algo a su primer estado. ¿Cuál primer estado? Al Adán. Cuando Dios creó al Adán, ¿cómo lo creó? Lo creó perfecto. La Biblia dice: sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo consigo esa perfección? No por mis méritos, no por mis logros, no por los títulos que tengo, no por los estudios que tengo, no por las cosas que alcance o logre en esta vida, sino por los méritos de Cristo. Al recibir la vida de Cristo, préstame atención, al recibir la vida de Cristo en ti y tú ser renovado en tu entendimiento, Dios te imputa a ti los sufrimientos de Cristo. Dios te imputa a ti la muerte y resurrección de Cristo. Por eso caminas en una vida nueva cuando eres verdaderamente un hijo de Dios. Porque todo el precio que debiste pagar lo pagó alguien por ti. Ya no debes pagar porque alguien ya pagó por ti. Dios espera que compruebes su voluntad. Comprobar significa verificar, confirmar la veracidad o exactitud de algo. Cuando eres renovado en tu mente, cuando eres transformado en tu hombre interior, entonces tú puedes verificar si eres salvo. ¿Me doy a entender? Presta atención aquí, por favor. Escuchen. Tienes que verificar si eres salvo. Y dije que la palabra verificar aquí o comprobar significa verificar, confirmar la veracidad o la exactitud de algo. O sea que tú no lo puedes tomar a la ligera, porque estamos hablando de tu salvación eterna o tu perdición eterna. El centro de todo esto es que Dios espera de ti que nazcas de nuevo. Si no has nacido de nuevo, hermano amado, no importa cuánto prediques, no importa cuántos milagros hagas, no importa cuántos dones recibas de Dios, no importa que resucites a los muertos, no importa que ore y llueva fuego del cielo, no importa. Porque todo eso Dios lo da por pura gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Dios te va a dar sus dones y talentos. Pero la salvación es algo que no se gana. La salvación es algo que Dios otorga. Aleluya. Ahora tú me dices: pastor, ok, ya entendí. ¿Sabe qué? He analizado mi vida y me doy cuenta de que me falta. No he nacido de nuevo. Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro eso? Muriendo. 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 Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado.
Hermano amado, camina en libertad. Dios no quiere que tú seas esclavo del pecado. Cuando el pecado te domina, cuando hay algo que tú no puedes soltar, no puedes soltar, no puedes soltar, esa área de tu vida, esa área de tu alma está muerta y necesitas entregarla a Jesús. Y matar la muerte. Escucha, matar esa muerte espiritual, debes matarla. ¿Cómo? Yendo a la cruz. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a sus placeres, a sus deseos, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. No un día, cada día. Tome la cruz y sígame. No solo el domingo. No solo el domingo. Sí, porque cuando no has nacido de nuevo, eres un cristiano de iglesia. Es decir, cuando estás en la iglesia, eres cristiano. Cuando te fuiste de la iglesia, ya no eres cristiano. Vives tu vida como sea, mientes, hablas mentiras, fechorías, etcétera, 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 etcétera. Y después vuelves a la iglesia y dices que eres cristiano y ya. O sea, así no funciona. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Si tú siembras para tu carne, de tu carne vas a segar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a segar vida y paz. Necesitas cambiar de mentalidad, necesitas ser transformado por la palabra de fe, necesitas ser transformado por la palabra de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque la palabra de Dios nos está enseñando que cambia tu manera de pensar y se transformará tu manera de vivir. El cambio comienza aquí. Y si el cambio comienza aquí, tu vida no puede seguir siendo la misma. No puede. Ahora el cristiano que iba con las amigas a la discoteca, ya no quiere ir a la discoteca, quiere ir a la iglesia. Ahora el cristiano que antes se juntaba con inconversos y solamente tenía conversaciones pecaminosas, ahora ya no quiere eso. Quiere estar con la familia o quiere estar con la iglesia. Ahora el cristiano que antes se iba en las noches a parrandear, a tomar, a beber, ahora está en vigilia con Dios. Está en una vigilia de oración, está conectado con hermanos orando, está buscando las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque las otras ya no le satisfacen. El hermano que antes odiaba ya no odia, ahora ama. El cristiano que antes tenía gente atravesada en su corazón ya no los tiene atravesados en su corazón, ahora ama a esa gente. Eso es un cambio que, explico, a veces pasa de la noche a la mañana y en otros es una transformación paulatina, pero que se tiene que evidenciar, se tiene que ver desde el mismo momento que la persona dijo, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y voy terminando, hermanos. Porque dice la palabra de Dios en Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. ¿Se va qué? Renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. La meta es ser como Cristo. Hoy día la gente quiere ser como la de la telenovela, otros quieren ser como la actriz de película, otros quieren ser como el actor del cine, pero Dios quiere que te vayas renovando en tu hombre interior. Y usted me dirá, hermano amado, pastor, ¿para qué necesito todo esto? Porque dice 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que el cristiano nacido de nuevo vence al mundo. El cristiano que no ha nacido de nuevo es vencido por el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Quien te dijo que el cristiano no sufre, te habló mentiras. Quien te dijo que el cristiano vive una vida holgada y de bendición desde el punto de vista que los hombres llaman a la bendición, bendición. Porque bendición es tener un buen carro de lujo, bendición es tener una buena cuenta de banco, bendición es tener cosas en la tierra. A eso llaman bendición. Pero Dios dice en su palabra, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, esto evidencia que el amor del Padre no está en él. Cuando un creyente está demasiado aferrado a las cosas de esta vida, esa persona no ha sido transformada. Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona no ha recibido un cambio. Esa persona no ha sufrido una metamorfosis. Esa persona sigue siendo la misma persona. Y necesita un encuentro con Dios. ¿Usted me está oyendo? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha hablado a la iglesia. Sí, delante del Señor tiembla la tierra. Sí, estas palabras es para que tiembles. Para que tiembles. Porque si eres cristiano vas a vencer el mundo. Si eres cristiano vas a vencer el sistema. Si eres cristiano, el pecado no te puede dominar. Al contrario, tú dominas el pecado. Tú puedes caer. Le he dicho ya eso muchas veces. La diferencia de un verdadero creyente y uno que no es creyente es que el no creyente cae en el lodo y se revuelca en él. Como el cerdo, ¿no? Que cae en el lodo y ¿qué hace? Se goza. Se goza porque ese es su ambiente. Él ama el lodo, esa es su naturaleza. Pero cuando el cerdo, su naturaleza es cambiada, transformada, y pasa de ser cerdo a una oveja, la oveja cae en el lodo, pero la oveja no se queda en el lodo. La oveja sale del lodo. Porque esa no es su naturaleza. Pero cuando tú te gozas en el pecado, lo disfrutas. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque posiblemente no hayas nacido de nuevo. Y qué duro será que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Y el Señor le va a decir, tú me llamas Señor, pero yo nunca te conocí. Tú me llamas Señor, pero tú nunca dejaste que yo gobernara sobre tu vida. Tú me llamas Señor, pero nunca hiciste lo que yo dije que tenías que hacer. Entonces yo nunca fui tu Señor. Sí, lo sé. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pero es la palabra que te da un llamado de atención y te hace pensar y analizar, investigar, indagar dentro de ti. ¿Estoy yo verdaderamente en el Señor? Con esto que hemos visto en estos dos textos, nos damos cuenta de que ser cristiano es más que decir aleluya, más que oír una canción y gozarnos con ella, más que orar por la gente y ver una sanidad. Ser cristianos es un milagro que no lo produce el hombre. Es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Y después de ser una oruga que nadie quiere tocar, que es maloliente, que es fea, horrible, pasas a ser una hermosa mariposa. A quien todo el mundo se quiere acercar, a quien todo el mundo quiere tocar. Y cuando tocas una mariposa, si lo has hecho, te va a dejar un polvo en los dedos, como las hadas mágicas, un polvo en los dedos, brillante, suave. Eso significa que cuando la gente te toque,
vas a despedir la gloria de Dios y vas a impregnar a otros de la gloria del Señor. Porque de ti no sale otra cosa que no sea amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Padre, yo he hablado tu palabra como tú me la has mostrado a mí para dársela al pueblo. Así como me la diste, así lo he dado, Señor. Y en esto te glorifico. En esto cumplo tu palabra. Señor, yo te pido que le reveles esta palabra y que esta palabra pueda encontrar cabida en sus corazones, aún más allá de lo que yo les he hablado. Que haya un cambio en su interior, que los transforme, no en seguidores, sino en líderes llenos del Espíritu Santo, capaces de predicar un mensaje de transformación y regeneración a otros. Muchas gracias, Señor, por esta preciosa palabra que nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta tu mano y repite conmigo esta oración. Padre, reconozco que mi vida delante de ti no ha sido la mejor. Yo he vivido una vida separada de ti, caminando en tu camino, pero separado de ti. Señor, sálvame. Ten piedad de mí. Y permite que Jesucristo se entrone en mi corazón y en mi mente. Cambia mi manera de pensar. Haz de mí la persona que quieres que yo sea. Transfórmame a la imagen de Cristo. Y que la belleza que cargue exterior sea la belleza de la paz, de la gracia, de la bondad, de los frutos del Espíritu, de la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hazme una nueva creación. Desde hoy declaro que las cosas viejas han pasado. Y he aquí, todas las haces nuevas en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha algo, iglesia. Un nacido de nuevo vence al mundo. Un nacido de nuevo puede tener pruebas. Y la diferencia de un nacido de nuevo y un cristiano es que un cristiano pasa por pruebas. No vive en la prueba. Pasa por pruebas. Cuando una persona todo el tiempo está en la misma situación, en la misma situación, en la misma situación, en la misma prueba, revísese. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Que tengan un hermoso día. Les amo con todo mi corazón. Gracias de verdad por soportarme. Y la presencia del Espíritu Santo ya está en tu casa. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Cristo. Recíbela en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un dolor en la espalda baja. Una persona que tiene un dolor aquí, en su espalda baja. El Señor te está ahora mismo sanando. El Señor te está sanando. Hay una persona que ha tenido migraña estos días. Migraña. El Señor hoy te está sanando de eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Había una persona que estaba muy cargada, con muchas situaciones, mucha tensión, problemas no sé, creo que con su negocio, una situación que le ha tenido turbada, perturbada. El Señor trae descanso. El Señor trae descanso. Confía en el Señor. Y en esta semana, milagros van a comenzar a suceder. Solo confiesa la palabra, cree, porque para el que cree todo es posible. En el nombre de Jesús. Haya consuelo en la palabra del Señor en esta mañana. En esta mañana. Hay personas que el Señor me muestra que durante las noches tienen terror nocturno. Espíritus inmundos tratan de atormentar tus sueños. En el nombre de Jesús, el Señor dice, levántate, usa las herramientas que te he dado y pelea, porque te he llamado para vencer, para vencer, para vencer, en el nombre de Jesús. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Señor, por darnos victoria sobre el diablo, sobre nuestros enemigos. Gracias, Señor, por darnos victoria. Y gracias, Señor, por esta prédica. Gracias porque sé que en esta semana tendremos una victoria aplastante sobre el diablo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sean muy bendecidos, hermanos. Les espero el miércoles, no dejen de congregarse. Miércoles a las 7:30. Y manténganse orando por todos los miembros de la iglesia. Les amo en el amor de Jesús. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Si alguien tiene algo que decir, me puede escribir en privado por WhatsApp. Les amo.